Buenos días, queridos alumnos del quinto año de educación secundaria. Nos saluda Miss Sarita y como todos los miércoles nos corresponden las áreas de historia y hoy geopolítica. Muy bien, vamos a empezar entonces rápidamente con lo que es el área de historia. Muy bien, ustedes ya están en el tema número 3, lo cual les corresponde las fuentes de la historia. Vamos a empezar entonces estudiando a qué se le denomina una fuente de la historia. Bueno, una fuente de la historia, chicos, es todo testimonio que demuestra la acción de los seres humanos en el pasado. Estas fuentes se pueden dividir en fuentes de estudio de la historia y fuentes para el estudio de la historia. Estas fuentes, chicos, de la historia se clasifican en fuentes directas y fuentes indirectas. Y las fuentes para el estudio de la historia se clasifican en fuentes orales, fuentes materiales o monumentales, fuentes escritas y fuentes audiovisuales. Muy bien, ahora les presento el siguiente video. Muy bien, chicos, acá en el video vamos a conocer que las fuentes de la historia, para conocer el pasado, los historiadores analizaban los testimonios y las pruebas que dejan las acciones humanas en el pasado y las convierten en fuentes de información cuando la estudian. Las fuentes que utilizan los historiadores son muy variadas, como los documentos escritos, los objetos materiales y las fotografías, también los videos. En sí, cualquier huella dejada por las personas se puede convertir en fuente. Muy bien, vamos a seguir entonces. ¿Cómo se clasificaban estas fuentes? Bueno, las primeras en restos materiales. Todo resto material de la época estudiada por el historiador. Es una fuente material como los edificios, los objetos de uso cotidiano, herramientas y cualquier elemento que pueda tratar su época. Ya, chicos, esos son los restos materiales. Muy bien. Acá podemos ver entonces los edificios o armas, zapatos, herramientas, todo lo que usaron los antiguos humanos. Muy bien, restos humanos. Los restos óseos de la persona nos pueden brindar gran cantidad de información, como su antigüedad, si fue varón o mujer, qué edad tenía cuando morían. Luego tenemos los documentos audiovisuales. Son todas las imágenes o registros, como los murales, las pinturas fotográficas, las películas, archivos de audio, video, surgieron en el siglo XX, chicos. Muy bien. También vamos a tener acá los documentos escritos. Son todos aquellos objetos que tienen escritos. Ellos estudiaron el texto en general. ¿Qué contiene? Como por ejemplo un poema, una carta, documento oficial. Todos ellos son fuentes o documentos escritos. Muy bien, chicos, vamos a ver ahora la diferencia que tenemos entre un escrito de una persona de esa época. A ver, existe una diferencia. La primera, los documentos que fueron escritos por las personas en esa época se llaman documento histórico. Y estos documentos que son estudiados por los historiadores se llama documento historiográfico. Muy bien, chicos, hemos terminado entonces con el área de historia. Vamos a pasar ahora a geografía. Muy bien, chicos, entonces entramos ahora a la clase de geopolítica. Para geopolítica, ustedes ya están en la clase número 2, que es la geografía política. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva, no sin antes explicarle que la geografía política es una subdivisión de la geografía, que es la ciencia encargada del estudio de la superficie terrestre. Resalta los fenómenos geográficos en marco de las divisiones y configuraciones políticas que tiene el mundo. Estudia así entonces el espacio, las condiciones de vida del hombre. Acá en la primera diapositiva podemos decir que la geografía política es la rama de la geografía que tiene como objeto general el estudio de las relaciones entre las organizaciones políticas que desarrollan las sociedades y el espacio geográfico. Muy bien, al costado tenemos ahí
Un pequeño mapa conceptual que dice qué es la geografía. Es aquella que estudia la superficie de la Tierra. Se divide en geografía regional, que estudia los rasgos que singularizan las diferentes regiones de la Tierra, y geografía general, la cual se subdivide en geografía física, que estudia el medio natural, geografía humana, que estudia las relaciones entre el hombre y el medio natural, y dentro de ella está la geografía política, en el cual tiene ella geografía económica, geografía urbana, geografía rural y geografía de la población. Vamos a la segunda. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía política? Bueno, estudia el Estado como un fenómeno en el espacio, su localización, extensión, límites, división política, economía y población. Muy bien, podemos ver acá un gráfico donde dice Estado, dominio, organización, espacio. Vamos a la siguiente. También estudia el Estado y las instituciones de gobierno generadas por la sociedad. Ahí podemos ver el Estado con sus tres poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, que es la estructura del Estado peruano. También sus organismos tutelares, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Muy bien, ¿cuál es el campo de estudio de la geografía política? Lo primero, características. Estudia el Estado en forma estática. Es descriptiva porque estudia el espacio geográfico como el lugar en donde se desarrolla el Estado y conoce sus condiciones. En el campo concreto, las divisiones políticas de la superficie terrestre, la influencia de la actividad política en la estructuración del territorio, el sistema de relaciones internacionales, la casualidad espacial de los sucesos políticos y sus efectos. Muy bien. Tenemos acá, por ejemplo, la teoría de L.H. Morgan. Él propone una teoría evolucionista del origen y evolución del Estado. ¿Cómo lo divide? Salvajismo. Las sociedades viven de la caza y la recolección y tienen formas sociales rudimentarias. La propiedad es común y existe el matriarcado. Barbarie. Los grupos humanos distinguen la alfarería y agricultura. Surge el clan y la aldea. Después se inventa la metalurgia y surge la propiedad privada. Y luego tenemos la civilización, donde inicia con la escritura, surge el gobierno civil, surge la familia monógama. Y por último, vamos a recordar entonces la geopolítica. La geopolítica forma parte de las ciencias sociales. Política, arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, su voto o cualquier otro modo. Ciencias sociales pueden ser puras, semisociales y con implicaciones. En las puras tenemos la política, economía, historia, jurisprudencia, antropología, penología y sociología. En las semisociales, ética, educación, filosofía, psicología y con implicaciones, biología, geografía, medicina, lingüística y arte. Muy bien, chicos, hemos terminado entonces por el día de hoy parte de la clase de geopolítica e historia. Muy bien, ya saben que las clases se las voy a enviar como siempre por medio de nuestro WhatsApp grupal y nos vemos el próximo lunes con las clases de desarrollo personal. Muy bien, chicos, conmigo es hasta el día de hoy. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos.